Llénanos, Señor, de tu Espíritu hoy y podamos, Padre Celestial, aprender. Podamos recibir una luz y podamos ser afirmados y ser, Señor, consolidados en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, dice John Maxwell. John Maxwell es un escritor de liderazgo. Él dice: todo se cae o todo se levanta según el liderazgo. Y esta frase es una frase que apunta a lo que quiero explicarles esta tarde. Entonces, todo se cae o todo se levanta según el liderazgo. Esto significa que en una organización y en la iglesia, el liderazgo es de suma importancia en el desarrollo de la iglesia. El reino de los cielos no es de una sola persona. Hay varios modelos de iglesia, y cuando usted mira que los pastores son solos y no tienen liderazgo, entonces ese modelo funciona y la gente a veces le gusta hacer esos seguimientos. Pero si algo pasara en la persona que se sigue y colapsara, o se muriera, o cualquier cosa que pasara, entonces, como no hay sucesión de liderazgo y no hay liderazgo, entonces queda andando a medias la iglesia. Así que el liderazgo es muy importante en el desarrollo de la iglesia y es bíblico. La Biblia muestra, usted se da cuenta, el mismo Señor Jesucristo, Él vino a fundar la iglesia, Él fundó la iglesia, pero ¿cómo fundó la iglesia? Usted recuerda que Él tenía, sin contar las mujeres, tenía 70 que lo seguían, 70 discípulos, y tenía otros 12, o sea, tenía 82. Pero en un momento Él confrontó y 70 lo dejaron. Y se quedaron los 12 y Él los miró y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Entonces, ¿se acuerdan? Pedro dijo: no, nosotros, ¿a quién iremos? Y le dijo: tú tienes palabra de vida eterna. En esto lo que les quiero explicar con esto es que el Señor Jesucristo, cuando fundó la iglesia, Él lo hizo por medio de los 12 apóstoles, que es el liderazgo. O sea, Él ganó sus familias y Él impactó mucha gente, pero la iglesia, después que Él murió, se desarrolló por medio de los 12 de los apóstoles y empezó a expandirse. Usted lee el libro de los Hechos y encuentra cómo se expandió por el liderazgo de cada una de las personas que el Señor había trabajado. Entonces la iglesia se multiplicó. Algunos dicen, por ahí escuché a un predicador decir que la iglesia en Corinto tenía 70,000 miembros. Así, pero usted se da cuenta que las iglesias, cuando dice la Biblia que primero se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000, ahí hay 8,000. Pero ¿qué hizo eso? Usted sabe, todo lo hace el Señor, pero el liderazgo, entonces está Felipe, están todos los diáconos, todos llenos del Espíritu Santo, y la iglesia empieza a dispararse. Entonces fíjese que el liderazgo es importante entonces en el desarrollo de la iglesia. En el Antiguo Testamento, usted mira que el liderazgo influyó en Israel. Cuando Dios, ¿se acuerda? Era Moisés. Y un día Moisés dijo: Señor, ayúdame, yo no puedo. Y entonces Dios puso del espíritu de Moisés en 70 ancianos el liderazgo, y comenzó a desarrollarse. Imagínense, manejar al pueblo, tocaba hacerlo por medio del liderazgo. Y usted mira el modelo de los pueblos, tiene que tener una cabeza y un liderazgo, personas que manejan. Uno de pastor no puede hacerlo todo. Pero quiero que se fijen ustedes que ese liderazgo en los tiempos de Moisés influyó mucho. Porque usted mira, por ejemplo, a Aarón y María, que murmuraron contra Moisés y generaron un conflicto en el pueblo. Usted lee, por ejemplo, la historia de los 12 espías en Números 12 y se da cuenta que ellos
trajeron un mal informe e influenciaron a las personas. Y usted se da cuenta en ese libro de Números cómo las personas empezaron a murmurar contra Dios, contra la autoridad. Ahí está la historia de Nadab y Abiud, que la tierra se los tragó y eran líderes. Entonces, cuando John Maxwell dice todo se levanta o todo se cae según el liderazgo, eso es cierto en una organización y en la iglesia. Porque todos ustedes que son líderes son los que generan la influencia en las personas. Mire, yo he sido pastor durante casi 50 años. Y resulta que yo no puedo ganar a todas las personas. Y hay personas en la iglesia. Tengo un hermano, un líder de la iglesia, que él no sabe hablar. Usted le da el micrófono para que hable en público y se asusta y empieza a turbarse. Pero es un ganador de almas. Y él me trae gente, él gana almas. Él es un evangelista de esos que usted no sabe. Y él los discipula y los visita, pero él no se ve. Pero él es un buen líder, es uno de mis diáconos, de nuestros diáconos. Y hay en la iglesia otras personas, como por ejemplo la señora que le llevó el evangelio a Naamán, el sirio, ¿se acuerdan? Que le decía a la señora: yo sé quién puede sanar a mi patrón de su lepra. Y ella decía: ¿quién? Y dice: en Israel hay un profeta, él ora, vaya. Y listo, y así, y todo el tiempo ella decía: yo sé quién, vaya. Era la criada. Y un día dijo él: vamos. Tanto molestó que dijo: vamos. Y se convirtió Naamán el sirio. ¿Quién fue su madre espiritual? Pues una criada. Entonces el liderazgo de la iglesia, vamos a decir que son las diferentes caras de un diamante. Vamos a decir que la iglesia local es un diamante, pero que las caras son cada uno de los líderes, que tienen una gracia distinta de Dios para alcanzar, que sabe meterse de una forma o de otra, que a veces uno mismo no puede hacerlo. Entonces, quisiera que con esa idea definamos qué es un líder. Ahora, a nivel secular, a nivel de afuera, un líder es una persona que encabeza y dirige un grupo o un movimiento social o político o religioso. Eso es un líder a nivel secular, o es una persona que ocupa el primer lugar en una clasificación, en una competición ciclística o de fútbol. El líder es el que va adelante. Decimos: este es el líder. Eso a nivel secular. Ahora, ustedes son líderes a nivel bíblico. Permítame enmarcar la definición dentro del significado bíblico. Porque a veces pensamos que ser un líder es solamente ir delante y tener influencia sobre algunas personas. Pero yo quiero enmarcarlo dentro del marco bíblico. Entonces, permítame esta definición. ¿Qué es un líder? ¿O cuál es la definición bíblica de liderazgo? Es una persona que encabeza o dirige, escuche, basado en las Escrituras, sujeto al Espíritu, enfocando las personas a Jesús. ¿Conocen la historia de Juan el Bautista? Juan el Bautista era el amigo del esposo. Entonces había en Israel, había una costumbre, y era que cuando un hombre se iba a casar, no sé si se acuerdan que el amigo del esposo de Isaac era el criado de Abraham. Y él fue y conquistó, ¿se acuerdan? Él oró y dijo: Señor, dame tener un buen encuentro. Y dijo: y la muchacha que salga por agua y que me ofrezca y que le ofrezca a mis camellos, esa es. Entonces él llegó y preguntó por ella y preguntó por la familia, pero la Biblia dice que él estaba callado. No sé si han leído eso, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Qué quiere decir? El criado pudo ver a la muchacha bonita e inducirla a que le diera agua a los camellos, diciendo, por ejemplo: venimos de un largo viaje, mis camellos están que se mueren.
y inducirla para que ella le dé de beber a los camellos. Pero él no dijo nada, solamente saludó. Entonces la mujer dijo: ay, bienvenido, y tenga agua y voy a darle a sus camellos. Y fue y entonces sirvió agua, pero como esa era la señal que él había puesto, él dijo: esta es la mujer. Y fue y habló a sus padres, le pidió la mano al papá. Ellos dijeron claro, le dio las joyas, parte de la dote, tenga, aquí está la dote, y se llevó a la muchacha. Ahora imagínense que este líder llamado, bueno, no sé cómo se llama, el criado de Abraham, imagínense que este líder por el camino, yo no sé si esta palabra está bien usada aquí, ustedes me corrigen, se gusanía la novia. ¿Está bien usada o no? Imagínense que este líder diga: uy, esta novia está muy bonita, yo voy a dejarla para mí más bien, y se la gusaníe, y no se la lleve al patrón, pues que va a saber cuál era, y se consiga otra, y se la lleve la otra. Entonces no, eso sería deshonesto. Ahora, Juan el Bautista hacía ese papel con Jesucristo nuestro Señor, es el esposo, y él era el amigo del esposo. Entonces él vino a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando él se dio cuenta que era Jesús, entonces le dijo a la gente: ya yo no soy. Yo no soy. Es él, mírenlo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces los discípulos de Juan dijeron: ¿cómo así? Usted sabe que siempre la gente tiende a formar equipos. Es una cosa de la naturaleza. A usted le cambian el pastor y el otro no le sirve. Y empiezan a compararlo, porque eso es cosa nuestra. Entonces, pero los discípulos decían: no, ¿cómo así? ¿Será este o esperaremos a otro? Ellos no querían salir de Juan, pero Juan dijo: no, es él. Vaya, hagan lo que él les diga. ¿Qué está haciendo Juan? Es un líder cristiano. Y tiene que saber que tiene que enfocar a las personas a Jesús, no hacia sí mismo. Porque Juan pudiera decir: usted sabe, Juan después fue decapitado, murió solo. Usted sabe que a uno los discípulos lo dejan solo, ¿no? A Jesús lo dejaron solo. No vaya a pensar que los discípulos a uno le van a dar la vida por uno, no. Y Juan el Bautista, quedó solo, pero cumplió su papel de líder. Entonces, ¿qué es un líder cristiano? Es una persona que encabeza o dirige dentro del marco de las Escrituras. No voy a decir lleva a la gente a Jesús. No trabaja para sí, es el amigo del esposo. Entonces lleva a la gente a Jesús y dice: mira, ¿saben qué problema tenemos hoy? Que la gente cree mucho en la paternidad, entonces se creen dueños de las personas. Es que yo me lo gané para Cristo. Yo le digo: venga, ¿quién fue el que murió por usted en la cruz? No fue el líder, no fue el pastor. ¿Quién murió por usted en la cruz? Claro, es Cristo. Entonces usted tiene que ir a él. Ahora, por eso nosotros tenemos unas costumbres. Y es que nosotros, para no generar como dependencias, visitamos a una persona unas 4, 5, 6 veces y ya no más. Ya tenemos que ver que anda solo. Yo recuerdo que hace unos años nosotros tenemos 3 hijos con mi esposa. Les llevo ventaja aquí a su pastor que tiene uno. Nosotros tenemos 3 hijos y los criamos, los presentamos al Señor desde niños, nacieron, nunca los bautizamos. Aprendieron a estudiar en los colegios defendiendo su fe. Y un día ya mis hijos estaban grandes y entonces los reuní a todos, les dije: bueno, de aquí para arriba yo ya sembré en ustedes el evangelio, de aquí para arriba no voy a ya decirles vayan a la iglesia o no, es su responsabilidad. Y listo, ya no, le quité ese problema de estar: bueno, vamos a la iglesia, bueno, porque usted sabe, los chinos les gusta dormir. Tengo 2 nietos y
Y yo, ya que soy el abuelo, digo, pobrecitos mis nietos. El domingo tienen que levantarse a las 5 de la mañana para estar en la iglesia a las 6 de la mañana. No, más como a las 4:30. Y levántese, y no sé qué levantar. Bueno, yo hice ese trabajo. Ahora que yo soy abuelo, digo, pobrecitos mis nietos, pero no, yo no me meto en eso, pero lo digo es de lejos. Sí, porque uno a veces, uno de abuelo se ablanda. Y entonces, ¿sabe? Mis hijos, de ahí para adelante, yo de ahí para adelante empecé a ver a mis hijos leyendo la Biblia solos. Y yendo a la iglesia solos. Y defendiendo su fe solos. Ya mis hijos son grandes, mi hija menor tiene 40 años. Y entonces, cuando yo veo eso, yo digo, mis hijos tienen que creer en Cristo, no en mí. Que si yo muriera, ellos siguen en la fe. Esa es la idea mía. No tengo otra idea. Entonces, ¿cómo tiene que ser un líder con las personas? Tiene que enfocarlas a Jesús, entonces yo no creo dependencias de nada. ¿Qué quiere decir? Entonces, porque recuerdo que mi esposa cuando estaba soltera, se hizo muy amiga de una hermana y las dos comían el mismo plato y eso se volvió como una dependencia y una cosa y después entonces se convirtió en otra persona y mi esposa no podía visitarla porque la otra hermana estaba celosa. Y dije, ¿pero cómo así? No más. Y entonces la otra se puso brava y dijo, no, toca romper eso acá. Entonces aprendí una lección y dije, no. Visito a una persona 3, 4, 5 veces, 6 veces y ya no más. Bueno, ahora usted tiene que andar, vaya a la iglesia. Ay, que no sé qué, uno visite 1 o 2 años, no. 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, vino el Señor y no. No. Como el hermanito, ¿cierto? Llámelo el Señor y nada que escuchaba. Entonces, escúcheme. El líder, ¿qué tiene que hacer? Llevar a la gente a la novia. Esa es la definición de ser un líder cristiano. Usted no trabaja para sí. Usted es un administrador. Usted tampoco trabaja para el pastor. Usted y el pastor trabajan para el Señor. ¿Sí está claro? Bueno, entonces, quiero que hablemos del tema, con esta introducción que hice, que voy a llamar el líder y los retos de hoy. Y quiero que me escuchen porque nosotros tenemos que contextualizarnos en el tiempo en que nosotros vivimos. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que analizar, escúcheme, el tiempo en que nosotros vivimos, porque eso es un reto que a nosotros se nos está presentando hoy. Entonces tenemos que analizar el tiempo. ¿Cómo es que usted, líder, y el pastor, cómo se va a enfrentar al tiempo que estamos viviendo? Que no es un tiempo fácil, es un tiempo difícil. Entonces permítanme hacer una consideración del tiempo y pensar en cómo nosotros tenemos que responder a ese tiempo. En primer lugar, analicemos un poquito el tiempo en que vivimos. Mire, conocí al Señor en el año 78, en ese tiempo, cuando la iglesia no usábamos batería, no teníamos guitarra, no teníamos teclado, era solo una pandereta. Por ahí mi esposa tenía una guitarrita y tocábamos con la guitarra. Y después empezó a introducirse la música cristiana, empezó a introducirse los instrumentos y la música empezó a cambiar. Y las iglesias empezaron a cambiar. Pero el tiempo empezó a cambiar. Y el tiempo va a cambiar porque nosotros vivimos en un plan profético. Usted y yo hacemos parte de la profecía. Mire lo que pasó hoy con Israel. Dice, van 200 muertos y van como 50 secuestrados. Se le metieron a Israel, estaba leyendo, y una del ejército más adelantado es el ejército israelí. La fuerza de defensa israelí son de los más adelantados del mundo, pero esta vez se durmieron.
Y sabe, estaba leyendo, ¿y por qué se durmieron? Y alguien dijo, es que hoy es sábado. Y el sábado los judíos cuando están en la sinagoga apagan el celular. Y lo apagan y lo dejan en la casa. Nadie, porque están escuchando la lectura de la ley, guardando el sábado. Entonces aprovecharon todo ese contexto para atacarnos. Y entonces yo estaba pensando esta mañana y diciendo, y Señor, ¿qué seguirá? Porque Israel es como el reloj de Dios. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué seguirá aquí? Si los tiempos son tiempos complicados. Mire, una de las cosas es que estamos en los tiempos finales. En la cola de los tiempos. Puede ser que esta iglesia que vive hoy sea la iglesia que recibirá al Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y con eso que pasó hoy con Israel, Israel dijo que está en guerra. Israel, dijo el primer ministro de Israel y dijo, estamos en guerra. ¿Eso qué significa? No nos atacaron, no es un ataque, estamos en guerra. Nadie puede salir. Porque además los terroristas se les metieron a las ciudades y ellos no saben quiénes son. Entonces dijeron, nadie puede salir. Con eso ellos pueden saber que el que esté afuera puede ser un terrorista. Pero eso es una situación que nos va a traer. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué va a pasar? Ahora, el tiempo en que estamos viviendo hoy, sabe que los sociólogos, hay un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, ese sociólogo a esta generación le llaman la generación líquida. Y otros también le llaman a esta generación la generación de cristal, porque es muy delicada. Pero esto es una generación líquida. ¿Saben? Esta generación líquida es la generación que carece de estructuras sólidas. Por eso entonces, a partir de la modernidad, las estructuras sólidas como la familia, como las tradiciones que traíamos, que son las que formaron la sociedad, se empezaron a caer, se empezaron a diluir. Por eso esto se llama una generación líquida, en la cual la gente no tiene estructuras, sino se puede adaptar a todo lo que venga. Entonces, en esta generación, escúcheme, desaparecieron las estructuras sólidas y la familia está desapareciendo como una estructura sólida. ¿Eso qué implica para nosotros? Implica todo lo que nos va a pasar de aquí para arriba, porque entonces la gente está aceptando todo. Mire, ustedes saben, los más mayores saben. Ahorita usted encuentra los marihuaneros por todo lado fumando marihuana. Y el olor de la marihuana, en Bogotá por lo menos, aquí puede que los pueblos sean más sanos. Pero esa es esta generación que vivimos. Y eso no es solo aquí en Colombia. Eso es a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Estamos viviendo una generación líquida. Líquida en todas las cosas. Vamos a mirar ahorita más adelante cómo esto influye en la familia. Pero también vivimos aquí en el tiempo del libre desarrollo de la personalidad. La Constitución Política de Colombia dice que Colombia es un estado social de derecho. Entonces, aquí la Constitución enfoca a las personas a sus derechos, no tanto a sus deberes. Entonces, esto es un estado social de derecho. Mire, el año pasado, o fue este año a principios, la Corte Constitucional declaró que los animales en Colombia son sujetos de derecho. Es decir, el perro y el gato que usted tiene es un sujeto de derecho. Entonces, por ejemplo, si alguien coge un perro y le da una patada, puede ir a la cárcel. Pero los fetos en el vientre sí no son sujetos de derecho. Entonces las mujeres abortan el hijo. Pero al gato no lo pueden tocar. Esa es nuestra ley en Colombia. Estamos viviendo ese tiempo en que la gente ahora cambió las estructuras, por eso es una generación líquida, cambió sus estructuras y esto se volvió un humanismo. Y eso, en medio de eso, usted y yo, iglesia, estamos. Por eso el líder tiene que conocer estas cosas y el líder tiene que saber cómo tiene que enfrentar estas cosas.
Porque cuando usted va a la gente, ¿qué le va a decir? ¿Cómo usted va a manejar las personas? Ahora, también estamos viviendo un tiempo en el cual el secularismo ha impregnado la iglesia. ¿Sabe qué problema estamos teniendo nosotros hoy en la iglesia? Los problemas de los derechos humanos. Que la gente dice, pero es que yo tengo derecho. Es que esos son mis derechos. Entonces estamos teniendo este problema, gracias hermano. Estamos teniendo el Señor lo llamó y usted fue obediente. Muy bien. Sí. Amén. Entonces estamos teniendo el problema, escúcheme, que la gente está entonces pidiendo derechos. Ahora, no es que usted no tenga derechos, pero si usted se encuentra una doctrina en la Biblia que el Evangelio está por encima de los derechos. Porque entonces, hermano, si esto se vuelve un humanismo, entonces las iglesias se vuelven democráticas, entonces ya hay cosas que cambian de fondo en la iglesia. Entonces el secularismo está entrando en la iglesia, porque además nuestros muchachos quieren ser como es el mundo. Solamente permítanme hacer una referencia, eso será otro tema después. Pero ya los muchachos quieren venir a la iglesia llenos de piercing y de tatuajes y ya usted no les puede decir nada, son salvos. Y solo hago referencia a eso. Ese no es el tema, ¿sí? Es una referencia. ¿Sabe por qué? Porque el secularismo ha invadido la iglesia. Mire, tenemos harta gente en las iglesias, pero también tenemos harta gente que ha entrado y harta gente que está saliendo de la iglesia. Y cuando yo miro a la gente que está saliendo de la iglesia y veo que toman decisiones incorrectas, ejemplo, una persona estuvo en la iglesia, conoció al Señor, su vida cambió, estuvo en la iglesia está en la iglesia como unos 15 años, enviudó y luego se consiguió un inconverso de novio. Y entonces le dijimos, ¿y qué pasó? Y dijo, ¿pero luego usted no es cristiano? No, la verdad, no he vuelto a la iglesia. Bueno, pero mire, haga las cosas bien. Mire que eso no conviene. Y dijo, pero yo nunca me casaré. Entonces, ¿cómo así una persona que estuvo 15 años en la iglesia piensa irse a vivir con un hombre inconverso y sin casarse? Ese es el secularismo. Fíjense que lo de afuera está entrando a la iglesia. Entonces ya la gente 15 años, bueno, pero no fue discipulada, pues no le enseñaron. Además esa persona era una líder que predicaba el evangelio. ¿Y qué pasó? Entonces perdimos. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Miren, mis queridos hermanos, hoy casi no se puede hacer negocios con los hermanos de palabras, sino que tienen que cuidarse. Hermano, qué pena, pero esto es un negocio. Aquí no somos hermanos. Entonces, fírmeme aquí. Si no me cumple, me toca ponerle una querella. ¿Sí? ¿Estoy claro? ¿Qué ha pasado? Venga, ha venido mucha gente a la iglesia. Mire, el otro día nosotros hicimos una actividad evangelística en la iglesia con unas bombitas y salimos a los parques porque le regalamos una bombita a los niños y atraíamos a la gente. Y entonces resulta que la mayoría de gente, voy a decir que el 95% de personas que venían llorando a nosotros a pedirnos oración habían ido a una iglesia. Y entonces yo les dije a los líderes, el evangelismo nos tocó cambiarlo, porque solo el 5% no habían escuchado el evangelio, pero los demás, el 95% había estado en una iglesia. Y ahora, ¿y qué pasó? No, yo estuve en tal parte, ¿pero qué pasó? No, es que ya no quise, no, es que yo no quiero. Y a veces yo voy al peluquero, entonces le hablo de Cristo y el peluquero dice, yo fui a encuentro, yo fui a tal cosa. Digo, ¿pero qué pasó? No. Entonces no ganamos el corazón de las personas.
Pero ¿saben qué es el secularismo? Que la gente piensa que lo de afuera se nos penetra en la iglesia. Y ahí es donde está el peligro más grande que estamos. Por eso les digo a ustedes que nosotros estamos en los tiempos finales. Y Dios nos guarde. La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que habrá una medida de dificultad en la salvación de su alma. Y nos toca predicar sus sermones, pastor. Y pastor nos toca predicar sus mensajes acerca de la salvación del alma. Porque eso es en últimas lo que vale. Es su alma. Pero la otra parte de mi sermón es ¿cómo respondemos nosotros a este tiempo? ¿Cómo respondemos nosotros en el campo de la moral, por ejemplo? Que usted se da cuenta que esto está demasiado degenerado. Yo miraba unos programas gringos en televisión americana donde uno veía a unos hombres con vestidos de mujer por la calle y uno decía, ¿y esto qué estos gringos hizo? Y miraba yo a Colombia y decía, no, nuestra nación es una nación pura. Pura mentira. Y después miraba otras cosas en esa televisión americana. Por ejemplo, hay un programa que se llama Cambiemos Esposas. Y hay otro que dice esposos buscan esposa. Y hay unos programas en Estados Unidos, que eso es cierto, de parejas que los dos negocian conseguirse otro, o sea, que la mujer tenga dos maridos o que el marido tenga dos mujeres en la misma casa. Y yo miraba a nuestra nación y decía, no, nosotros somos puros. Pero esto está cambiando. Fíjense que Suba, la localidad de Suba, la localidad de Santa Fe y la localidad de Bosa es la localidad que más tienen problemas de zoofilia. ¿Saben qué es eso? ¿Y sabe por qué? Se sabe eso porque la gente llega a urgencias en los hospitales de esas zonas, mordidos por animales. ¿Y cómo enfrentamos eso nosotros? Esas perversiones humanas. Entonces, fíjese que nosotros tenemos que pensar cómo respondemos al tiempo. Mire, ¿cómo vamos a responder a la juventud en este tiempo? A los muchachos que piensan que nosotros ya somos unos viejos que no servimos para nada, entonces ya esos son de la tercera edad. Y entonces ya no tiene valor lo que decimos. Ya solo es lo que ellos dicen. Y esta juventud de este tiempo es una juventud que es muy superficial, que no quiere tener compromisos. Por eso los muchachos de tiempo ya no se quieren casar. Quieren viajar y tener perro. Ni tener hijos. No quieren tener hijos, pero quieren tener perro. Eso se llama ahora perrijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros a esa juventud? ¿Cómo nos ganamos esa juventud? Porque, escúchenme, esto desde el nivel de la academia, de la universidad o del colegio, esas estructuras están allá. Y los niños y las niñas empiezan a generar esa mentalidad. Yo tengo un hijo que es educador. Y él se enfrenta todos los días a los muchachos sin hogar. Llegan papás a decirle a mi hijo, ayúdame con mi hijo, ¿qué hago? No saben cómo criar un hijo. Entonces se lo llevan al profesor y le dicen, ayúdeme, ¿qué hago? No saben qué hacer. Y hay muchos niños que llegan, me dice mi hijo, veo niños que llegan sin desayunar, sucios, no se bañan su boca, pero llegan, la mamá, su mamá dijo, ¿qué pasó? No llegó anoche mi madre. Y el papá sí que menos, ese sí que no lleva varias noches sin llegar. Ahora, esa juventud, nosotros, como iglesia, ¿cómo tenemos que responder? Usted como líder, ¿cómo tiene que responderle a eso? ¿Y cómo nosotros respondemos en el campo de las estructuras familiares?
que hoy, escúcheme, se están cayendo. Mire, el concepto de familia antes era que la familia está formada por papá y mamá e hijos. Ahorita el concepto de familia cambió. Ahorita hay familias, escúcheme, monoparentales, hay familias heteroparentales, hay familias que son mono y homoparentales. Ahora aquí entonces el concepto de familia cambió. Miren, voy a leerles lo que dice la Constitución. Lo que dice la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia 292. Miren lo que dice. Resulta contrario a los fines estatales brindar un trato discriminatorio a las familias en razón a su forma de composición cuando, precisamente por medio de su composición, se busca cumplir el deber de protección y asistencia a los menores de edad. ¿Qué significa entonces? La Corte ya cambió el concepto de familia, y familia es un hombre y un hombre desde que ellos protejan a un menor de edad y le den de comer. Ya son una familia. Familia es una mujer y un niño de cualquiera de los dos, porque usted sabe que si se unen dos hombres y uno de esos ha tenido un hijo con una mujer, lo puede atraer al seno de ese nuevo hogar. Y la Corte Constitucional dijo que eso es un hogar que tiene garantías y que es discriminatorio no llamarle hogar o familia a esa unión. Que nosotros tradicionalmente decimos, eso no es una familia. Porque estamos contra la ley. Imagínense. La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Entonces, ¿qué está pasando? Hoy nos enfrentamos a familias de, usted sabe todo lo que quiere decir el LGBTIQ. Bien, la última letra Q, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Quién dijo? ¿Qué quiere decir? Ese queer quiere decir que son, pues es que yo no había ahondado en el tema, pero que son personas ahora binarias, que no definen su sexo. O sea, entonces, o no se pueden acostar con uno o con otro, pero no tienen sexo. Sí, es que es LGBT, ahí están los binarios, pero el Q, ¿cómo es que se pronuncia? Queer. El queer, así, es la persona que no está definida, que puede ser hoy hombre, mañana mujer, mañana los dos, es el Q, es el S, no es sabe definido. qué demonio es. ¿Cómo? No se sabe qué demonio es. Ah, bueno, no se sabe. Pero es para que usted mire a lo que nosotros nos enfrentamos. Es que el mismo Papa ya salió a decir que... Y entonces, sí, y entonces, ¿cómo hacemos nosotros, escúcheme iglesia, para enfrentar esos retos? ¿Cómo lo hacemos? Otra cosa que tenemos que enfrentarnos es al campo de la misma verdad. Miren lo que les voy a decir. La Biblia se está volviendo un libro de museo, un libro viejo. Este año, el Día de la Mujer, el comandante de la policía de Bogotá, parece que conoce la Biblia, escribió una porción de la Biblia en la cual decía, más o menos así entre líneas, decía que la bienaventurada la mujer que se sujeta al marido y que es corona del marido. Entonces salieron las feministas a decir, ¿cómo así que se sujeta al marido? ¿Eso qué es? Y usted sabe, el comandante de la policía tuvo que renunciar. Pero escúcheme esto. Los periodistas dijeron, discutiendo el tema, los periodistas dijeron, bueno, un periodista dijo, no, los de la FM, los de la W dijeron, no, es que lo que el comandante hizo está bien. Y entonces una periodista mujer dijo, pero lo que él dijo está en la Biblia. Y la otra le respondió, pero la Biblia ya es un libro viejo, es un libro judío. Escuchen lo que están diciendo ahora, que la Biblia es un libro de la cultura israelí, judío, que entonces a nosotros nos están enculturizando cuando leemos la Biblia. La Biblia no es universal, es judío, pero es un libro viejo. Bueno, y cuando usted va a ir a evangelizar, es otro reto, ¿no? El reto de la evangelización, con un libro viejo y con un Dios viejo.
Porque la gente está diciendo, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Y ese es el Dios de Israel? No, ese es un viejito. Bueno, ese es el reto nuestro. Ese es el reto nuestro. Quiero que ustedes miren cómo está delicado el tiempo que nosotros vivimos. Estaba leyendo que la Biblia dice que el justo Lot afligía su alma justa cada día viendo las maldades de aquellos. Vivía en las puertas de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que la visión que tenía era una visión parecida a la nuestra. Quiero que sepan también que las cosas que les he hablado no son nuevas, no son que son de hoy, no, son viejas. Entonces Lot, en medio de esa situación, Lot veía y afligía su alma justa. Yo creo que una de las primeras cosas que usted y yo tenemos que hacer es aprender a afligir nuestro corazón en oración por la situación que vivimos. Cada día no podemos tener paz. No puedo tener paz si veo a un hombre chupando pegante, con los ojos idos por ahí. Y yo digo, Señor, mira a este hombre. Mira esta situación. No puedo. ¿Cuáles son mis retos de evangelización? El otro día me subí a un taxi y el taxista empezó a hablarme de política. Y saqué mis espadas políticas y también empecé a hablarle de política. Y ya iba llegando, faltaban como 10 minutos y dije, qué bruto yo aquí hablando de política, a mí qué me importa eso, si este se va a ir para el infierno. Y entonces le dije, venga, cambiemos el tema. Y si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y solo en 10 minutos me tocó hablarle, pero decía, Señor, qué pena, 40 minutos de política y 10 de Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros sí podemos abordar los temas que sean, pero el bíblico no. ¿Y qué es lo más importante aquí? Entonces a mí sí me parece que en este tiempo yo creo en el poder de la palabra de Dios. O sea, yo creo que si usted predica la palabra, si usted conoce la escritura y la habla, las personas van a escuchar al Señor. Amén. Mire, ¿sabe? Estamos viviendo una frustración y una desorientación política en Colombia. La gente hay todos los miedos que existan, todos los miedos. Y la gente se está yendo, ¿no? Mire, gente de la localidad de Bosa, niños se están yendo por Estados Unidos por el hueco, por el tapón del Darién. Y uno dice, pero ¿y estos de dónde? Pero se están yendo. ¿Sabe por qué? Porque hay una desesperanza. Y entonces la gente no tiene seguridad y la gente tiene miedo. La que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y peor, ¿no? Si no lo tienen, peor. Entonces, en medio de esa situación, el Señor, yo tengo la solución, la respuesta. Y entonces a mí me toca hablar la esperanza que está en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a enfrentar eso? Hace tiempos escuché el testimonio de un hombre. En realidad escuché el testimonio de una mujer que se casó con un hombre que había sido homosexual. Entonces fue en el Club 700 que me dio el testimonio. Entonces resulta que ella estaba contando, porque la estaban entrevistando y preguntándole, ¿cómo es eso que ella se casó con un homosexual? Le preguntaron y ella dijo, no, yo no me casé con el pasado de mi esposo. Yo me casé con él, no con su pasado, dijo ella. Bueno, resulta que mostraron las imágenes del homosexual y era bonito. Y participaba en concursos de belleza en Estados Unidos. Hasta que un día, escúcheme, conoció a Cristo. Y eso sí, el hombre puede estar en la perversión más grande de los siglos, pero puede ser alcanzado, quebrado por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y el hombre entonces mostraba cómo él conoció al Señor. Y cuando llegó a la iglesia, se enfrentó a la iglesia al problema que la gente decía, pero este es un homosexual.
Pero ella, como una Bernabé, como una Ananías, ella se casó con él. Y el hombre se volvió un predicador. Ahora yo creo que Dios puede hacer eso. Amén. Nosotros tenemos que usar nuestras armas que tenemos. La oración, ¿cierto? La oración, vamos a orar, a decir, Señor, Armas espirituales. haz esto y la palabra. Y vamos a hablarle a la gente que hay esperanza en Jesucristo. Amén. Miren, mis hermanos, la solución para el ser humano no la tienen los gobiernos de la tierra. Ninguno. Es solo Jesucristo, nuestro Amén. Señor. Amén. Y la gente, yo he enterrado mucha gente, he enviado gente al cielo con esperanza. Con esperanza. ¿Saben? No me niego a un entierro, me niego a un matrimonio. A un entierro no. Se me han muerto varias personas en los brazos. Que han muerto con esperanza. Amén. Y que un día yo estaré con ellos. Amén. Amén. Pero sobre todo con Él, ¿no? Amén. Entonces hay esperanza aún todavía para nosotros. Hay esperanza para las personas si usted tiene la solución. El problema es que nosotros no sepamos enfrentar los retos y resultemos untados en las cosas que el mundo hace en el secularismo. Usted y yo necesitamos aprender a vivir nuestra vida para Dios. Amén. 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 Y entender esto, que la iglesia tiene la solución para las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo recuerdo que antiguamente nos daban el paico. Llegaba mi madre, cogía y machacaba ese paico y se lo daba a uno así en un vaso verde, eso, y uno se lo tomaba haciendo gestos porque era horrible el purgante. Pero eso era el remedio.